Hola, bienvenidos a Medscape en español. Soy el doctor Juan Antonio Delgado Vázquez, cirujano oncólogo. Nos encontramos desde el Congreso Anual de Cardiología Internacional, CADESI 2019, en Guadalajara, México. Y el día de hoy nos acompaña el doctor José Pascual Salas Llamas, cardiólogo intervencionista, para discutir sobre la valoración cardiovascular en el paciente con cáncer. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. Bueno, es un tema, la valoración cardiovascular en el paciente con cáncer es un tema pues bastante importante, complicado, porque pues generalmente al paciente el oncólogo pide una valoración simplemente para ver si lo puede operar o no, pero en la experiencia de ustedes, ¿cuál es lo que más se les complica? Efectivamente, como usted lo dice, doctor, tenemos dos vertientes, la vertiente del tratamiento médico y la vertiente del tratamiento quirúrgico. Durante muchos años pues se realizaba, se solicitaba la interconsulta para la valoración y saber efectivamente si se podía operar o no y cuáles eran los riesgos cardiovasculares. Sin embargo, hoy en día sabemos que el tratamiento sistémico no quirúrgico también tiene la llamada cardiotoxicidad. Entonces, el gran problema de ahora es saber prevenir, tratar y ayudar al paciente que no tan solo está enfermo por el cáncer, sino por todo este tratamiento que lleva a las consecuencias cardiovasculares. Efectivamente, Juan, ahorita el problema que hay actualmente es que el paciente con cáncer está logrando vivir más, se aumentó la supervivencia, pero el problema es que el paciente con cáncer está muriendo antes, pero no de complicaciones de cáncer, sino complicaciones cardiovasculares que fueron causadas por el tratamiento oncológico, la quimioterapia. Entonces la valoración cardiovascular es sumamente importante, hacer una buena valoración, pero la valoración no es poner un riesgo, decirle al oncólogo lo puedes operar adelante o contraindicar una cirugía. La valoración cardiovascular antes de que el paciente se le ofrezca alguna terapia quirúrgica, farmacológica, es estratificarlo, ver sus factores de riesgo cardiovasculares, saber qué medicamentos, saber qué plan quirúrgico, qué plan terapéutico por el oncólogo clínico, radiooncólogo, qué es lo que se le va a hacer para darle pues ahora sí una cardioprotección para los efectos deleterios por la quimioterapia. Es decir, generalmente las antraciclinas, algunos medicamentos son muy cardiotóxicos. Hay que saber ante la función ventricular cuánto es la fracción de eyección, si ya hay disfunción diastólica, alteraciones en el electro, arritmias, factores de riesgo genéticos. O sea, hay que saber cierta información del paciente para poder evitar y ayudarle al oncólogo a hacer un ecocardiograma antes, durante y después del fin del tratamiento de la quimioterapia. Obviamente ya todo esto hay un protocolo, ya existe la especialidad cardio-onco-oncocardiología. El Hospital General de Massachusetts fue de los pioneros, en el 2011 crearon pues ya esta disciplina, ya existe en clínicas de cardio-oncología, o sea que esto no es nada nuevo, o sea ya existe, pero creo que poco se ha utilizado. Y el futuro que viene a corto plazo es apoyarse más, trabajar en equipo, porque estamos viendo mucha miocardiopatía dilatada y son pacientes que mueren de una manera triste porque al final vuelve a salir cáncer, tienen una fragilidad importante y no son candidatos a trasplante, los dejas con un dispositivo de asistencia ventricular, no les puedes ofrecer más porque vuelve a retoñar el cáncer. Entonces creo que no se están haciendo bien las cosas, se tiene que valorar bien este paciente y pues desgraciadamente la estratificación no es la correcta en ocasiones. Tienes razón. Ahora, haciendo un poco de análisis en la última década aquí en México, esa famosa valoración del paciente oncológico y riesgos cardiovasculares se enfocaba básicamente al uso de antraciclinas, específicamente en linfoma, cáncer de mama, y por el otro lado la valoración preoperatoria. Sin embargo, sabemos que cardiotoxicidad no es nada más esa disminución de la fracción de eyección o la insuficiencia cardíaca como tal, sino también se puede expresar en otras vertientes como es un descontrol de la hipertensión, ya sea existente o de novo, el problema de la coagulación en el paciente oncológico, el uso de frecuentemente de anticoagulantes, cirugías de urgencia. Entonces, ¿qué crees tú que haga falta para que este protocolo sea estándar en nuestro medio? Pues lo que hace falta es seguir las guías, seguir las normas que ya existen.
hablar el mismo lenguaje, o sea, para eso se necesita trabajar en equipo, oncólogo, cardiólogo, se necesita eso, estratificar a cada paciente. Si tú tienes un paciente que se va a operar cáncer de mama y que ya es hipertenso, se tiene primero que controlar la hipertensión, hay que ver la obesidad, hay que ver sus factores de riesgo coronarios, sus factores de riesgo para trombosis, hay que ver saliendo de la cirugía inmediatamente, antes del alta, si esa paciente es una paciente candidata para protección con antiplaquetarios, anticoagulantes. Todo esto es lo que se tiene que ver, no es que el paciente se vaya, tú inicies y que ya que tengas una complicación le llames al cardiólogo. No nada más son antraciclinas, hay muchos medicamentos, ciclofosfamida, 5-fluoracilo, hay muchos medicamentos, todos los medicamentos tienen cardiotoxicidad, unos por alteraciones del ritmo aumentan el QT largo, otros te ocasionan daño vascular de disfunción endotelial, los famosos medicamentos oncológicos que inhiben el factor de crecimiento vascular, terapia blanco, todo esto daña mucho. Hay medicamentos que ocasionan destabilización de la placa de ateroma, que no sabían que esa paciente ya tenía una placa de ateroma, una lesión coronaria 40-50%, hacen placa inestable, se infartan, se trombosan, todo eso, hay flujogramas, hay estratificación de riesgo, pero eso se pierde, no hay seguimiento, no se conoce al paciente. Se opera al paciente, lo que vemos, el paciente le quita el tumor, el oncólogo se va a su casa, siga con sus medicamentos, pero ya no hay ese feedback de paciente, oncólogo, cardiólogo. Entonces estamos viendo muchas complicaciones cardiovasculares y yo creo que eso es importante porque es un déficit económico, es un gran gasto económico para los seguros, para las instituciones y se tiene que tener pues un control de estas complicaciones. Al final son complicaciones porque no se está haciendo una estratificación correcta del paciente. Lo que comentabas y como conclusión, doctor, creo que debe de estandarizarse la inclusión en el team oncológico, la presencia de un médico cardiólogo intervencionista para ofrecerles mejores resultados. Y por último, ¿cuáles de entrada las herramientas que te ayudan para una buena valoración cardiológica? Bueno, puede ser un cardiólogo clínico, intervencionista, lo importante es que sea un cardiólogo y tienes razón, es trabajar en equipo cardio, oncólogo y también un hematólogo, ese es el triángulo, cardiólogo, oncólogo y hematólogo. Lo otro, las herramientas más importantes es la exploración física, la historia clínica básica, conocer bien al paciente, un electrocardiograma es fundamental y antes de operar un paciente o si tú ya sabes que le vas a ofrecer a ese paciente terapia blanco, quimioterapia, radioterapia, pues tienes que hacerle un ecocardiograma. Eso es fundamental, eso es lo primero. Está la prueba de esfuerzo, pero siempre hay que descartar isquemia, ver hipertensión, ver la función diastólica, la función ventricular, sistólica, diastólica. Y bueno, y es algo sencillo, electrocardiograma, ecocardiograma en reposo y una buena exploración física. Ya con eso podemos iniciar o estratificar al paciente. Pues te agradecemos mucho, doctor José Pascual Salas. Gracias por acompañarnos. Esto fue Valoración Cardiovascular en el Paciente con Cáncer desde CADESI 2019 para Medscape en español.